¿Se imaginan haber nacido en un campamento de refugiados? ¿Se imaginan llevar toda una vida enfrentando unas condiciones de vida durísimas? ¿Se imaginan llevar toda la vida tomando partido a favor de los derechos legítimos de tu pueblo, el pueblo saharaui, tanto tiempo conculcados ante el silencio de tantos? ¿Se imaginan sumar a todo eso un compromiso admirable, diario, jugándose la vida a favor de los derechos de la mujer proviniendo de unos contextos islámicos fuertemente patriarcales, opresivos, asfixiantes? ¿Se imaginan llegar a España, llegar a Europa y encontrarse que determinados grupos presuntamente de izquierdas, presuntamente progresistas, dan la espalda a tu causa? Autoproclamados decoloniales, autoproclamados defensores del derecho de autodeterminación, donde este no significa nada más que el privilegio de secesión, en cambio donde sí hay causa, guardan un silencio sepulcral e hipócrita. De todo eso y de mucho más vamos a hablar en la segunda tertulia de 2021. Hoy recibimos a Nasara, activista saharaui, feminista comprometida y sobre todo una mujer valiente, muy valiente. No se lo pierdan. Bienvenidos, bienvenidas al Jacobino. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al Jacobino y hoy tengo el honor de presentaros una nueva entrevista, una muy especial. Vamos a charlar un rato con Nasara. Nasara, ¿qué tal estás? Bienvenida al Jacobino. Hola Guillermo, pues muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Bueno, Nasara seguro que la conocéis, es una combativa y valiente activista saharaui, feminista de verdad, sin apellidos, como dice ella. Y bueno, hoy vamos a hablar de bastantes temas. Yo creo que hacen bastante falta comentar. Y bueno, me gustaría empezar, Nasara, porque nos digas cómo está la situación ahora en el Sáhara Occidental, que nos cuentes un poco, porque bueno, las noticias que llegan son contradictorias y desde luego en España, sobre todo lo que nos llama la atención a algunos es el silencio atronador de España, ¿no? de las autoridades españolas y de los partidos políticos en general en España, ante ni más ni menos que el movimiento geopolítico tan importante, ¿no? de reconocimiento de Estados Unidos, más ni menos que de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Pero lo primero de todo, ¿cómo está tu gente, cómo está tu familia, cómo lo están pasando? Porque imagino que la situación está siendo bien difícil. Sí, Guillermo, bueno, no está siendo fácil, hay mucha tensión en los campamentos. La verdad que se han alistado muchísimos saharauis a lo que son las instrucciones militares, etc. De hecho, no dan abasto. No tienen ni siquiera para alimentar a tanta gente que se ha alistado al ejército. O sea que, fíjate, sí tenían ganas de que se iniciara la guerra. Y nada, están las tropas que sí que están preparadas militarmente intentando derribar el muro. Cierto que hemos logrado liberar territorios ocupados por Marruecos, lo cual es una buena noticia. Poco a poco vamos liberando algunos territorios, pero bueno, se ha logrado hace 2 días, hemos logrado derribar partes del muro, unos trozos del muro, y ese es el objetivo del ejército saharaui, derribar el muro para, una vez esté derribado, pues todos los que se han alistado al ejército entrar dentro del Sáhara Occidental y ahí pues comenzar la reconquista, no sé si llamarlo correctamente. Sí. Te he leído en alguna ocasión, Nasara, que separas mucho, en el caso de España, ¿no? el gobierno español, las autoridades o los diferentes gobiernos, por ser más exactos, ¿no? Porque hay una responsabilidad ahí histórica de España que no es privativa de este gobierno, aunque bueno, en particular por la presencia de Podemos en este gobierno que dijo lo que sostuvo, ¿no? sobre el Sáhara, pues uno podía esperar otros posicionamientos que no está viendo, ¿no? Pero que separas lo que son los partidos políticos, los diversos gobiernos españoles del pueblo español, ¿no? Tu caso biográfico es precisamente lo que nos contabas, ¿no? Tú naciste también en un campamento de refugiados, si no me equivoco. ¿Y cuándo vienes a España? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, yo vine a través de un programa Vacaciones en Paz, que básicamente consiste en que los saharauis que vivimos en los campamentos de refugiados, sobre todo los niños, podamos pues, evitar ese verano tan claustrofóbico. Date cuenta que, Guillermo, que estamos en el corazón del desierto, en el más desierto de los desiertos, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, en verano las temperaturas ascienden hasta 50 grados, es una barbaridad. Date cuenta que estos 50 grados están en un lugar inhóspito, donde no hay ni siquiera agua, donde mar, no hay playa, no hay nada, no hay... O sea, tenemos que ir hasta Tinú para coger agua del pozo, que ni siquiera es agua potable, etc., etc., ¿no? Entonces, las temperaturas en verano, la vida en verano es muy, muy, muy dura. Ya lo ves durante todo el año, pues en verano se triplica la dureza. Entonces, el programa Vacaciones en Paz lo que hace es coger niños de entre 8 y 10 años para que vengan durante 2 meses en España. Y yo fui una de esas niñas que estuve viniendo 4 veranos a Asturias, concretamente en Gijón. Y bueno, gracias al programa Vacaciones en Paz, durante al menos 4 veranos de mi vida he evitado el claustrofóbico verano en el Sáhara Occidental, digo, en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Sí. Y por eso separo el pueblo español de político. Realmente gran parte del pueblo español siempre ha estado implicado con la causa saharaui. Muchas familias, gracias a muchas familias, ha sobrevivido muchas familias saharauis en los campamentos de refugiados. Muchos niños han mejorado nuestras condiciones de vida o nuestras perspectivas de futuro gracias a muchas familias españolas. Yo en mi caso me quedé en España casi a los 12 años, me quedé a vivir aquí precisamente porque tenía un problema de salud y gracias a esta familia que me acogió, pues pude quedarme aquí y me pudieron realizar la operación que me tenían que hacer por tema de salud, que precisamente el problema de salud venía derivado de las condiciones extremas en el desierto. Tengo la sensación, Násara, sensación que imagino que compartes, ¿no?, de impunidad absoluta de Marruecos, y además esto es una cuestión ya también geopolítica, ¿no? Es llamativo, ¿no?, el contraste, ¿no?, el silencio entre un Estado que, bueno, a nivel de soberanía como España, pues pinta poco, ¿no?, que prácticamente no tiene muchos ámbitos, ¿no?, ya no solo los geopolíticos o militares, sino también, por supuesto, monetarios o incluso fiscales, que hemos hablado del Jacobino varias veces de esto, pero bueno, un silencio atronador, como decía, y bueno, Marruecos ahí incluso jugando siempre con el instrumento de la inmigración irregular, ¿no?, que siempre ha sido una pieza Marruecos, bueno, un uso espurio, ¿no?, de esos movimientos tan tristes y con una dimensión humanitaria innegable, ¿no?, y con obviamente un apoyo indudable, momento de Francia, Estados Unidos, indudable, ¿no? Y cómo contrasta con España, ¿no?, que tiene una responsabilidad histórica, incluso legal, jurídica, que no dice absolutamente nada, ¿no? Incluso los más patriotas de los más supuestamente patriotas, ¿no? Yo lo criticaba el otro día en la televisión, ¿no?, a Vox. Hay gente que no lo ha entendido, pero que es llamativo, ¿no?, tanto patriotismo, pero luego al final, cuando se trata de ejercer un poco de soberanía, nada, ¿no? Y te leí también en Twitter el otro día, ¿no?, el contraste entre estados que pintan algo y los que pues no tienen pues, esa entidad para decir absolutamente nada, ¿no? Marruecos, una sensación de campar por sus respetos con total impunidad. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo que hace Marruecos atenta contra el principio de soberanía de España. Es lo que creo personalmente. Entonces, ¿por qué? Porque literalmente Marruecos tiene poder sobre las acciones de los políticos españoles respecto a su política exterior. Si eso no es un atentado contra el principio de soberanía español, ¿qué es? De hecho, lo que no es normal es esa subyugación o esa sumisión absoluta que tienen los políticos españoles, con independencia de si son de derechas o de izquierdas, hacia el monarca absoluto de Mohamed Saad. Es algo que no concibo, ¿no? Que como un país democrático avanzado como es España tenga que estar subyugado a un país que está anclado en el siglo XV, vamos, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que presiona con el tema del narcotráfico, aquí La Línea, en Algeciras. La Línea, claro. Claro,
presiona con narcotráfico, presiona con la inmigración, etc. Pero yo ahí también hago una crítica respecto a los decoloniales y toda esa gente también en contra de la... Ahora te iba a preguntar por eso. Claro, ahí entra también en juego esta gente. Porque cuando se habla de los MENAs, siempre se enfoca que maltrata el Estado español a los MENAs, etc. Sí, perfecto, me parece estupendo que se critique eso, pero no se está enfocando en el origen de la situación de los MENAs, que viene de Marruecos. O sea, la problemática original de los MENAs se llama Marruecos. Y nunca los he visto jamás echarle en cara al monarca absoluto de Mohamed VI el hecho de que haya MENAs aquí en España en unas situaciones deplorables, que el Estado español debe de garantizar unos derechos mínimos y básicos a los MENAs, por supuesto. Ahora, por favor, enfoquémonos en la problemática original de los MENAs que se encuentran en Marruecos, que es que ese despreciable, permíteme la descalificación, es que ese despreciable usa los inmigrantes y usa a los africanos como arma arrojadiza para conseguir sus propios beneficios políticos y económicos. Eso es absolutamente deleznable. ¿Dónde están los defensores, ¿no?, de los derechos de los inmigrantes cuando son apaleados en Marruecos y cuando la situación que tienen aquí en España, la problemática originaria se encuentra en Marruecos? Es que hacen oídos sordos a toda la problemática que pasa allí. Entonces, quería matizar eso y abrir como un paréntesis para hacer esa crítica, porque creo que va intrínseca. Luego, es que lo que no se dan cuenta los políticos españoles es que ceder ante los chantajes de Marruecos es hacer que el monstruo crezca, es alimentar al monstruo. Y cediendo no vas a parar que siga, porque él sabe que a través de eso, cuanto más cedes, más exigirá y más presión te va a someter. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir España cediendo a todos los chantajes de Marruecos? ¿Hasta cuándo va a seguir España alimentando el ego de Marruecos, cediendo ante estos chantajes? Yo creo que una vía posible es que si los saharauis recuperan su territorio, Marruecos se quedaría asfixiado, como quien dice. ¿Por qué? Porque la inmigración subsahariana primero tiene que entrar a través del Sáhara Occidental. Si no entra a través del Sáhara Occidental, no entra en Marruecos. Y creo que los saharauis sabríamos controlar la situación de una manera mucho más humanitaria que la que hace Marruecos. Y es que un Sáhara independiente beneficia, Guillermo, a Europa y a España, no solo beneficia a los saharauis. Es una reflexión muy interesante, además. Yo creo que es aplicable a otros casos, ¿no? El engordar las cesiones y además que la otra parte te vea esas debilidades, esas costuras, pues al final lo único que impulsa es, bueno, envalentonar. Entonces, bueno, somos especialistas en esas cesiones, en esa dinámica de cesiones y chantajes. Apuntabas dos cosas, yo creo, Nasra, súper interesantes. Y te las voy a preguntar. De hecho, lo comentábamos el otro día, ¿no? Hablando de la preparación de la entrevista, que a mí me han llamado la atención en el tema del Sáhara. Indudablemente creo que hay que tratarlos, ¿no? Los movimientos decoloniales, ¿no?, tan de moda, con cuestiones a veces simbólicas, que bueno, tienen mucho que ver con una revisión del pasado un poco estrambótica, ¿no? Que decir que no digo que no haya fundamento, ¿no? Pero esta mirada siempre de la historia siglos atrás con el enfoque del presente, que es una cosa un poco absurda, ¿no? Pero bueno, este movimiento decolonial también muy del simbolismo estridente, ¿no? De tirar una estatua y ya con eso parece que no hay que revertir ninguna injusticia del presente, ¿no? Parece que una estatua ya resuelve todas las tremendas injusticias y dramas del presente, ¿no? En cambio, esos movimientos decoloniales parece que en silencio en este tema tan sangrante, ¿no? E igual aquellos que predican constantemente los derechos de autodeterminación en cualquier lugar, donde por supuesto no son predicables, ¿no? Incluso regiones ricas, ¿no?, de estados que mal que bien son democráticos, ¿no?, con todas sus disfuncionalidades y fallas, que las hay, y en cambio aquí, que es un caso pues muy susceptible de invocar precisamente esos derechos de autodeterminación, pues en silencio también, ¿no? ¿No ves esa doble contradicción que a mí, aproximándome al tema desde el desconocimiento, pero son dos cosas que me escaman, ¿no?, que me parecen absolutamente vergonzosas, ¿no? Tanto el decolonialismo silente aquí como las autodeterminaciones donde no cabe y donde cabe también silencio sepulcral. ¿Cómo lo ves? Hipocresía, ¿no? Lo veo muy hipócrita en el sentido de que, sobre todo por parte de los decoloniales, porque, yo siempre los he criticado, soy muy crítica con este movimiento, que me parece interesante y digno de estudio,
como la mayoría de los movimientos, pero soy muy crítica. Y una de las cosas que siempre les he criticado es que a ellos solo les interesa un determinado tipo de víctima y un determinado tipo de opresor. Siempre les he hecho esa crítica, y con el alto el fuego entre el Sáhara y Marruecos ratificó aún más mi crítica, puesto que hubo un silencio atronador por su parte respecto a la causa saharaui. Algún que otro referente de estos movimientos ha dado un tímido me gusta, un tímido retweet, y todo se ha quedado allí. ¿Cuándo? Con el tema de las estatuas y con con las recientes manifestaciones que hubo en contra del racismo por lo de Estados Unidos, colapsaron las redes sociales. ¿Y el Sáhara, qué es? El último país africano pendiente de descolonizar. Joder, que eso es un dato muy relevante. O sea, date cuenta que la teoría de esta gente gira en torno a la colonización, a la era después de la modernidad. Todo gira en torno a eso. Y el último país africano pendiente de descolonizar, te prometo, Guillermo, que la mayoría desconocen siquiera la situación del Sáhara Occidental. Porque he estado dentro y sé cómo piensan. Y sabes de lo que va. Sí, la mayoría desconocen siquiera la situación del Sáhara Occidental, pero ahí están, reivindicando la decolonialidad y la cultura europea, ¿no?, hegemónica, que nos oprime y nos extermina nuestra cultura originaria y todo ese rollo, pero una cosa tan básica y primordial como es la causa del pueblo saharaui, la desconocen absolutamente. Entonces, por supuesto, creo que se han quedado en evidencia, literalmente ellos, en cuanto a la gente esta que reivindica la autodeterminación para sus territorios o sus ciudades o lo que sea que quiera considerarlo. Su silencio respecto a la causa saharaui pues es un claro ejemplo de hipocresía, porque es que el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui no lo dice el pueblo saharaui, ni lo dicen 4 gatos del pueblo saharaui, ¿no? Ni lo dice la burguesía del pueblo saharaui para el beneficio de ella porque quiere desligarse de la burguesía nacional de X, no. Lo dice la Carta de las Naciones Unidas, es decir, las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas nos avala, el derecho internacional avala el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui. O sea, legalmente estamos protegidos. Nuestro derecho a la autodeterminación está protegido. Pues esta gente, algo que está ahí, que legalmente está amparado por el pueblo saharaui, pues directamente omiten el caso. Entonces, para mí, son el claro ejemplo de cómo realmente sus reivindicaciones o sus intereses políticos giran en torno a su ombligo realmente. Pretenden que el resto del mundo se suma a sus causas, pero no me hables de tu causa. Sobre todo cuando hay causa, precisamente, valga la redundancia, para una causa y no para otras, ¿no? Y llama poderosamente la atención la contradicción, ciertamente. Yo, bueno, aparte de los datos biográficos que nos has contado un poco de manera sucinta, que ya solo le permiten a la audiencia saber el tipo de persona que eres y lo valiente que eres, encima, y aparte de eso, y por si fuera poco, tu activismo y tu militancia feminista, y decía yo al principio, feminista de verdad. Y vamos a hablar un rato de esto, en el sentido de que has sido una persona, además me consta desde el punto de vista también personal y familiar, que no has tenido que enfrentarte a pocas situaciones realmente duras por defender los derechos de la mujer y la igualdad formal y material entre la mujer y el hombre, pues frente a lo que llamáis y lo que son, ¿no?, patriarcados de coerción. Y esto aquí muchas veces en las sociedades occidentales, luego vamos a hablar de otra contradicción también palmaria, pues o no se entiende o no se quiere entender, ¿no? Me imagino que viniendo de donde vienes y en los contextos social, familiar, donde te has criado y donde has evolucionado como persona y como mujer, tiene que ser duro, ¿no? No has tenido que enfrentarte a pocas cosas, ¿no, Nasser? ¿Me equivoco? Sí, vamos a ver, iniciar una lucha contra lo que denomino como patriarcado islámico, pues supone un riesgo importante, sobre todo arriesgas tu vida, arriesgas tu bienestar psíquico, y no solo la tuya propia, sino la de tus propios familiares. Porque date cuenta que nosotras, las que provenimos de contextos islámicos, provenimos de un patriarcado duro, un patriarcado de coerción,
donde la institución familiar es el pilar fundamental de su constitución y de su mantenimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú te levantas en contra de este patriarcado, en contra de las prácticas discriminatorias que se ejercen sobre ti por el mero hecho de ser mujer, implica enfrentarte a tu propia familia. Y eso pues requiere pues mucha capacidad de gestión emocional y mucha valentía para poder... Sí, sí. No es fácil enfrentarse a tu propia familia, más sabiendo que tu familia, pues eso, es lo que sustenta el patriarcado. El patriarcado islámico. Entonces, sí, te enfrentas a amenazas de muerte, a maltratos psicológicos, incluso presiones psicológicas, te enfrentas a muchos retos que, en mi caso, que provengo de una sociedad que además es tribal, pues te enfrentas también a la presión de tu propia tribu, ¿no? Ya es el Tribunal Social Islámico te presiona, luego la tribu te presiona, luego la familia te presiona a través de la madre te somete a un chantaje emocional bastante difícil de resistir y en última instancia luchas contigo misma porque, claro, date cuenta, Guillermo, que tú te estás atreviendo a pensar, te estás atreviendo a pensar y estás intentando salirte de lo que te han dicho que era la vía factible para ti, o era la única vía existente para ti como persona. Entonces, consiste en una batalla de contradicciones con una misma continuamente. Entonces, es una guerra bastante complicada de lidiar. Cuéntanos un poco más, Nasara, del proceso que te lleva a eso, ¿no? Porque aquí muchas veces en las sociedades occidentales y en el confort de las sociedades occidentales hay gente que presenta como verdaderas luchas internas, por ejemplo, la evolución ideológica, ¿no? Es decir, evolucioné hacia tal punto o hacia otro, como si fueran grandes rupturas. Y es verdad que ha habido de militancias o salido de determinadas corpus ideológicos o de determinados dogmas, pero a veces cuesta, ¿no? O evolucionar y tal. Pero claro, estamos hablando de una cosa totalmente, diametralmente distinta, ¿no? Es decir, de una ruptura, imagino que de un proceso, ¿no? Había ahí algo innato siempre en ti de rebeldía cuando empiezas a tener capacidad de pensar y de sentir políticamente, de ver las injusticias, o es un proceso, te cuesta, imagino que no es un proceso nada sencillo ni rápido, ¿no? Imagino, no sé cómo fue. Es un proceso muy lento que conlleva, pues, primero asimilación, ¿no? Porque ahora te vuelvo a repetir de que, vamos a ver, lo que hace compleja nuestra situación es que vivimos como una especie de secta, voy a llamarlo así para que me puedas entender. Sí. Me voy a manejar los términos de lo que es la secta, ¿no? O sea, vivimos como una especie de secta, tenemos el cerebro absolutamente lavado. Y aunque vivas en Europa, la gente dice, bueno, vive en Europa, ve otra gente, ve otras realidades, pues cambia. No. Aunque vivas en Europa, siempre lo verás como lo ajeno, lo impuro. Es como si, por ejemplo, tú viajas a las Amazonas y vives y te pasas una época con los indígenas. Estoy segura de que tú siempre verás sus costumbres, su día a día como lo ajeno a ti. Al fin y al cabo, tú llevarás a cabo lo que tienes interiorizado, ¿no? La cultura que tú tienes interiorizada. Pues aquí pasa más o menos lo mismo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como algo impuro, como las prácticas occidentales o la vida occidental lo vemos como algo inferior, impuro, como algo insano. Y por eso cuesta mucho integrarse o que haya una reciprocidad entre lo tuyo con Occidente aún viviendo aquí. Porque te repito, vivimos en una secta, literalmente. Es difícil, normalizamos actos que no debemos de normalizar, prácticas que nos humillan a nosotras y no las normalizamos. De hecho, la mayoría de las mujeres que provienen de mi contexto, que incluso están aquí en Europa para que nos familiarizamos, muchas quieren tener amigas, salir, lo de novio ya, eso es algo, eso es una utopía, vamos. Pero vamos a lo básico. Cuando tú eres adolescente, empiezas a tener alguna amiguita y quieres salir con ella, empiezan los problemas.
Ahí empiezan problemas muy graves, problemas de chantaje, de maltrato psicológico, de maltrato físico. Locura. Y ahí es cuando ellos ejercen sobre ti una mayor presión de la que ya ejercían. Es como, mientras te atengas a nuestra moral islámica, te dejamos vivir. Como veamos un atismo de, no sé, cualquier cosa que pueda mostrarnos que te vas a salir de la moral islámica, atente a las consecuencias. Entonces, por ejemplo, un caso que viene de la mano. El otro día, una chica de 18 años nos mandó un mensaje diciendo que estaba desesperada, que se intentó suicidar varias veces, que su familia la maltrata, la ha aislado, la maltrata físicamente, psicológicamente, que la madre la taladra de una manera brutal respecto a un maltrato psicológico continuo, y la chica decía, es que no soporto las palabras de mi madre, no soporto este maltrato psicológico al que me somete, y por eso he intentado suicidarme varias veces. 18 años, y todo eso es porque ella ha empezado a querer salir con sus amigas. Eso aquí en Occidente, y eso que ella lleva aquí toda su vida. Imagínate, es que es brutal. Por eso digo que es muy difícil para nosotros siquiera atrevernos a pensar, porque hemos nacido en el seno de una secta. Y de una secta es muy difícil salir. Es una frase, la verdad, que escalofriante, la verdad, pero que a la vez escalofriante, tan cierta, ¿no? Yo me gustaría comentar contigo, Nasra, que es un tema yo creo que es bastante interesante. Una de las cosas que siempre he visto de valentía, ¿no? en tus manifestaciones, es que tú no has tenido ningún problema en calificar la presencia del islamismo, la incompatibilidad en ese feminismo islamista, que ahora luego hablamos de esa otra contradicción, ¿no? El islamismo como extrema derecha, ¿no? En Europa. Y en Europa, como sabes, hay una abducción de ciertos sectores progresistas, que a algunos nos deja absolutamente patidifusos, si me permites la expresión coloquial, pues esa apreciación como componentes progresistas, efectivamente, de facciones políticas que, si hubieran de encuadrarse en algún sitio, pues deberían encuadrarse en las posiciones más reaccionarias, ¿no? Porque si seguimos teniendo problemas en cuanto a la igualdad material entre hombres y mujeres, pues hombre, ¿qué decir de quienes directamente niegan la igualdad formal o la igualdad jurídica, o que plantean que la mujer está subordinada absolutamente, objetualizada, etc.? Entonces, o atentan contra un principio básico de las sociedades laicas, como la separación de la ley civil y la ley religiosa. Y hay cierta fascinación, ¿no? de grupos, incluso en Podemos, pues igual el planteamiento es que para no caer en el etnocentrismo occidentalista, pues hay que presentar a candidatos que llevan candidatas que llevan el hijab, ¿no? Que obviamente no tienen la responsabilidad ni culpa ellas, pero eso es una cuestión de identificar un símbolo de opresión como casi de emancipación, ¿no? El mantra de la multiculturalidad. Y lo estamos viendo también en Francia, ¿no? Además de manera ya estridente, ¿no? Incluso con la ley de Macron, liberal, ¿no? La ley frente al separatismo, ¿no? El fraccionamiento de Francia no es tanto territorial, sino frente al islamismo. Esa prohibición de los certificados de una cosa tan obscena y tan tremenda como certificados de virginidad, ¿no? Es una cosa absolutamente atrabiliaria. Y ves a grupos de extrema izquierda, ¿no? Teóricamente, que quieren estar en la emancipación del ser humano, ¿no? Por lo menos para la gente que somos de izquierda. Y uno no entiende cómo el posicionamiento es decir, no, usted no está respetando la multiculturalidad. ¿Cómo ves todo ese mejunje de contradicciones y de desvaríos ideológicos que para la familia política de la que yo me predico, y seguramente tú también de la izquierda, yo no lo entiendo? Seguramente tengas otras claves y nos lo puedas explicar, porque es una locura. Tú lo has dicho, es una locura. A mí no me cabe en la cabeza que la izquierda esté de parte del islamismo. Quiero recordaros que el islamismo es la extrema derecha, pero en heavy metal, vamos. Buena definición, extrema derecha heavy metal. Sí, en heavy metal. ¿Por qué? Porque te corta la cabeza y luego te pregunta. Te corta la cabeza por el mero hecho de atreverte a pensar. Imagínate si llegas a más. Entonces, no me cabe en la cabeza cómo es posible que se le dé lugar a la extrema derecha islámica en la izquierda europea. Vamos a ver, vamos a centrarnos en la española. En la Segunda República se ha caracterizado por su anticlericalismo, ¿no? Se ha caracterizado por la secularización del Estado. Eso es la Segunda República. Vete tú a decirle a Manuel Azaña ahora mismo que la izquierda actual española
tienen sus filas a islamistas que defienden la institucionalización del Islam. Ojo, porque la mayoría de estos islamistas que están en la cúpula de Podemos e incluso del PSOE defienden un Islam institucionalizado. Por eso, si te fijas, ellos llevan una estrategia muy importante que es la del velo. Nunca vas a ver a un musulmán con barba y vestido de jilaba, eso no lo vas a ver pero a las mujeres sí. A las mujeres, lo que vas a ver son a mujeres veladas. Entonces, ¿qué pasa? Que el islamismo sabe muy bien cómo reinventarse, es muy camaleónico y sabe pues aprovechar las lagunas que hay en su entorno para meterse allí. Entonces, están aprovechando de la libertad de expresión, de la libertad de religión, de la libertad para profesar la religión en Europa, para meter sus garras dentro de las instituciones europeas. O sea, se están aprovechando de un derecho para ellos imponer su visión del Islam y su modo de vida al resto de musulmanes que vivimos. Y también a los que no son musulmanes, imponerles una presencia de musulmanes en las instituciones, no de personas. Ojo, si te fijas, la mayoría de los candidatos nunca se presentan como soy fulanita o fulanito o soy de Podemos. No, soy musulmana y aquí estoy en Podemos, porque esto es mi velo, porque esto es lo otro. Y aquí voy a ligar otra cosa, y es que, como siempre, la representación de los símbolos culturales o religiosos recaen sobre las mujeres. Repito, hay musulmanes dentro de las filas de Izquierda Unida, de Podemos y del PSOE, pero no los verás con una jilaba ni con barba. Las mujeres que hay dentro de estos partidos políticos, todas, la mayoría, el 90% llevan velo. Y te hablan siempre desde el yo como musulmana, nunca desde el yo como persona. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo lo que han hecho estos partidos, la izquierda en general, no me centro solo en Podemos porque... No, la izquierda en general, sí, de verdad. Sí, en general. Lo que han hecho es, al permitir que el islamismo, porque quiero recordar que esta gente son islamistas que defienden el Islam fundamentalista, es decir, la institucionalización del Islam, al tenerlos dentro de sus partidos políticos, están transmitiéndole un mensaje a la comunidad musulmana, a la primera y segunda generación, de que la única vía de su existencia o la única posibilidad de su existencia solo está dentro del marco del Islam. Y es un mensaje de, si vas a luchar por tus derechos, por favor, hazlo como musulmán, no lo hagas como persona. Yo desde mi humilde postura, lo que pretendo es salir de ese bucle, romper esa cadena de islamizar todo lo que tocamos. Repito, existe la física islámica, existe el marxismo islámico, existe la ciencia islámica, existe el banco islámico, existe el feminismo islámico. O sea, solo les falta crear un ateísmo islámico. Es lo único que les falta. Sería el remate. Es lo único que le falta. Entonces, por favor, yo al menos desde mi postura, lo que pretendo es decir, existe vida más allá del Islam. Si vamos a reivindicar nuestros derechos, hagámoslo como inmigrantes, porque efectivamente tenemos unas condiciones formales y materiales distintas a los ciudadanos. Pues reivindícalo, en ese aspecto sí. Reivindica tu derecho como persona, en la condición en la que te encuentres, no como musulmán, por favor. ¿En qué cabeza cabe eso? Para empezar, no todos los musulmanes tienen las mismas condiciones. Un musulmán burgués y un musulmán inmigrante pobre no tienen las mismas condiciones. ¿Cómo vais a reivindicar lo mismo cuando ni siquiera cuando el problema es el problema de clase? Claro. Eso para empezar, es como la identidad násara como neutralizador de la ciudadanía y de la clase social, que son las dos conquistas de la izquierda, ¿no? Como alguno nos dirá cuando vea esto, ¿no? Además de aplaudirte con razón y merecidamente, nos dirá que no son izquierda. Y esa es otra tesis que igual hay que barajar, que en nombre de la izquierda se hacen cosas muy reaccionarias. También podría ser esa tesis. Claro. No, sí son de izquierdas, o sea, si son de izquierdas, si tú dices que eres de izquierda, estupendo, vamos a debatir y vamos a someterte, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien. Entonces, lo que veo yo, sobre todo la gente que provenimos de contextos islámicos, tanto la derecha, la extrema derecha europea, como la izquierda
como los movimientos decoloniales, antirracistas y toda esa parafernalia siempre han obligado a las personas mal denominadas como racializadas a estancarse en una identidad. Resulta que quienes reivindican una identidad compleja han sido marginados y relegados al ostracismo. Son como los traidores, se les cataloga incluso como traidores por reivindicar una complejidad, una identidad compleja. Entonces, ¿qué pasa? Que al obligarnos a elegir una identidad u otra, lo que sale es lo que estamos viendo en Francia, una radicalización apabullante, porque la extrema derecha te dice que te integres, que te hagas esto o lo otro. La izquierda te dice, no, tú déjate devorar por tus símbolos culturales, que yo aquí te represento. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que provenimos de contextos islámicos, me voy a centrar en estos en concreto, la izquierda nos usa como arma arrojadiza contra la extrema derecha europea y la extrema derecha europea nos usa como arma arrojadiza contra la izquierda. Entonces, al final somos un mero instrumento para unos y para otros. ¿Y quiénes pagan el plato roto? Nosotros, que nos vamos radicalizando y repito, un musulmán radicalizado no conviene a nadie, no importa en qué parte del mundo vivas, no te conviene un musulmán radicalizado, porque lo que supone es una dificultad de la convivencia. Claro. Porque ya estamos viendo los atentados terroristas. O sea, ¿cómo es posible, hasta qué grado ha llegado Europa para que dentro de su territorio, Francia, que es la cuna de la secularidad, del laicismo, cómo es posible que en Francia se tenga miedo de opinar sobre el Islam? O sea, no me cabe en la cabeza. La cuna de la laicidad, se tiene miedo a hablar del Islam. ¿Cómo es posible que esta gente, que los islamistas hayan conseguido en pleno siglo XXI, en el pleno 2020, lo que la Iglesia sueña con conseguir, que es llegar a las instituciones y presionar a las cúpulas políticas para que hagan lo que tengan que hacer? Todo eso está camuflado en el multiculturalismo. Y el multiculturalismo, Guillermo, es una nueva forma de discriminación, es una nueva forma de atropello de los derechos humanos, que en última instancia siempre van a recaer y serán profundamente perjudiciales para las mujeres. Y en eso, en el multiculturalismo, lo ha fomentado tanto la izquierda europea como los movimientos denominados como decoloniales, antirracistas, no importa el apellido que le pongas. Entonces, yo creo que más que hablar de integración, de asimilación, creo que es importante empezar a hablar desde los términos de reciprocidad. Creo que es más correcto referirnos a reciprocidad. Vamos a intentar interactuar culturalmente y vamos a derribar aquellas prácticas que tienen tu cultura y la mía que puedan atentar contra nuestros derechos. Pero a mí ese estancamiento en mi propia cultura, la defiendo a capa y espada, con independencia de si es perjudicial para mí como persona o no, no me cabe en la cabeza. Vamos a ver, señores, que aquí hay una base fundamental, que son los derechos humanos. Habéis creado, está la Carta Universal de los Derechos Humanos, y luego han creado una carta particular para los intereses de cada individuo, los intereses o los deseos de cada individuo. Y eso no lleva a ningún lado, solo lleva a perpetuar la jerarquía o perpetuar las desigualdades históricas que siempre han existido entre los individuos, ya sea desigualdad de clase, etc. Claro, yo efectivamente, o sea, señalabas la Segunda República, Manuel Azaña, o sea, es decir, yo no pongo en cuestión, o sí, en buena medida sí lo hago, el carácter de izquierdas de esta gente, pero sí, o sea, es decir, aprecio una deriva reaccionaria de la izquierda con este identitarismo que, como bien dices tú, neutraliza la condición de ciudadanos. O sea, reivindíquese iguales derechos para la población migrante, que efectivamente tiene muchas más dificultades, pero la condición de ciudadanía, no la guetización identitaria o religiosa como en compartimentos estancos, que precisamente son los que bloquean el acceso a iguales derechos con el resto de ciudadanos. Y luego la contradicción, obviamente, de clase, ¿no? Es decir, las conquistas tanto ilustradas como socialistas de la izquierda, que por cierto siempre había considerado a la religión como una superstición, seguramente como alguna cosa más que una superstición, pero esencialmente como algo supersticioso, ¿no? Desde el punto de vista del marxismo, de la ilustración, del laicismo, ¿no? En España lo vemos en cosas que a mí me parecen realmente chocantes, ¿no? Tanta lucha
con razones y fundamentos para sacar la religión de la escuela pública, que no es el lugar, ¿no? Para caminar hacia un Estado verdaderamente laico, que tampoco termina de ser España eso. Es un híbrido aconfesional, ¿no? Y ves el caso en Cataluña, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, planteando que lo progresista no es sacar la religión, sino dar cabida a todas las religiones o a otros, o en particular al Islam. Entonces dices, bueno, ahí está el tema del multiculturalismo que planteas, ¿no? Es decir, como un elemento eminentemente reaccionario. Es decir, no habíamos quedado en eliminar los últimos vestigios, es decir, que era un avance pasar del nacionalcatolicismo que hemos sufrido y experimentado en España, de Franco bajo palio, de la unión entre la ley civil y religiosa, de ese contexto que fue opresivo también para muchísima gente. Y en vez de superar eso del todo y barrer los últimos vestigios, pues no. Es realmente llamativo, ¿no? Como son contradicciones tremendamente flagrantes, ¿no? Esta gente, bueno, te vende como progresista que se dé religión a la carta en la escuela pública. Claro. Luego, ¿con qué credibilidad critican los conciertos educativos de la derecha aquí en Madrid? Que, por ejemplo, que tienen razón, ¿no? Y yo lo hago el primero, pero dices, claro, pero si es que quieres llevar luego a la escuela pública todas las religiones, pero ¿en qué quedamos? O sea, decir, pues igual es una izquierda reaccionaria, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y otra cosa que siempre se refiere a nosotros como minoría, perdona, no somos minoría. Dentro de 50 años habrá más musulmanes que cristianos en el mundo. ¿De qué minoría me hablas? O sea, no somos ninguna minoría. Eso para empezar. Yo creo que, además, yo ahí veo incluso paternalismo, y aquí usa mucho el término paternalismo. Yo veo paternalismo por parte de la izquierda, que es de pobrecitos. Sí, es verdad. Son los retrasados, son los retrógrados y, bueno, vamos a dejarlos allí mientras nos sirvan como arma arrojadiza contra nuestro real enemigo, que es la extrema derecha europea. A mí me da igual esta gente que se pudra por dentro. Y te digo, y quiero recalcarte una cosa, y es que las moras que somos feministas seculares, que no me gusta de verdad los apellidos, pero es muy triste, ¿verdad? Tener que decir que soy una feminista secular. Cuando tú lo piensas, dices tú, o sea, ¿hasta qué punto de locura hemos llegado para tener que decirte que soy feminista secular cuando se supone ser intrínseco el secularismo dentro del feminismo? Nosotras tenemos un grave problema, y es que, como te dije, ya de por sí luchar dentro de nuestras comunidades es muy difícil, porque te enfrentas a tu propia familia bajo amenazas, chantaje. Tu familia se enfrenta al Tribunal Social Islámico, que es el que le tiene que rendir cuentas, porque este actúa como juez sobre tu familia. Entonces juegan ahí muchos factores muy importantes y muy difíciles de resistir. Por eso hay muy pocas feministas que se exponen públicamente, muy pocas que se mantienen, menos todavía diariamente a combatir esto, etc. Entonces, ya de por sí es muy difícil luchar. Y si a esto le añades que aquí, las que estamos dentro de Europa, nosotros tenemos un problema que no tuvieron las sufragistas o no tuvieron las feministas originarias, ¿no? Y es que tenemos a la izquierda fomentando y dándole oxígeno y alas a nuestros enemigos, que es la extrema derecha islámica. La izquierda, que se supone que debería estar de nuestro lado y se supone que debería de acogernos, acoge a la extrema derecha islámica. Y a nosotras nos relega al silencio, porque estamos absolutamente silenciadas por parte de esta izquierda, Guillermo. No tengo suficiente con lo que estoy viviendo dentro, sino también tengo que soportar que tú le des alas a aquello contra el cual yo lucho día a día, que ya de por sí es difícil, porque hablamos de una secta. Encima tengo que soportar que además me señales como islamófoba, que, ojo, el término islamofobia es un término mordaza para que no hables sobre esta ideología. Porque una palabra policía, ¿no? Para callar el debate. El islam político es una ideología, Guillermo. Y en lo que hay en Europa se llama Islam político, que está fomentado y que hay detrás Arabia Saudí y Marruecos, que no te quepa la menor duda. De hecho, cuando estalló el alto el fuego entre el Sáhara y Marruecos, la mayoría de las mezquitas que representan a los sunitas, la mayoría hablaron a favor de Marruecos, o sea, defendían Marruecos. Sacaron la pata que les da de comer. Eso hay que pensárselo. Si te fijas, fíjate en la nacionalidad de la mayoría de quienes están en Esquerra Republicana, en todas esas izquierdas, y que van de islamistas siempre. Ada Colau.
Ada Colau ha estado trabajando con grupos pro-marroquíes islamistas cuyo fin es expandir el Islam mediante las mezquitas y les ha dado financiación. ¡Qué vergüenza! Totalmente. ¡Qué vergüenza! Totalmente. No, por eso digo que al final, en nombre de la izquierda, o sea, se hacen cosas de extrema derecha y se dice, si no allanáis el camino a la extrema derecha, y de eso también vamos a hablar un poco, Nasara, si te parece. Claro, el problema es que yo recuerdo a mi admirado Javier Crae, ¿no?, cocinando un Cristo en Cuatro, que luego le llevaron a los juzgados, ¿no? Y bueno, se les salió absuelto, ¿no? Pero pusieron muchas personas de la izquierda española el grito en el cielo, ¿no? Con razón. ¿Dónde hemos quedado? Está el derecho a la blasfemia, ¿no? El sano derecho a la blasfemia o a poder hacerlo. Bueno, en fin, ahí puede. Pero luego, en cambio, el caso de Charlie Hebdo, que por cierto era una revista y es una de izquierdas, ¿no?, tradicionalmente, pero gran parte de la izquierda bien pensante europea y francesa, ¿no?, en silencio, ¿no? Entonces, claro, esa permanente tensión y esa doble moral, y luego la advertencia, ¿no?, de que viene la extrema derecha estricto sensu, cuando, como dices tú, el islam político, pues el islamismo, como una extrema derecha heavy metal, ¿no?, que me ha gustado la definición. Realmente, lo que igual esta gente está inobservando es que ha habido casos, ¿no?, igual nos puedes contar, de personas que, escapando de esos patriarcados de coerción, han llegado a Europa. A mí me viene a la cabeza el caso de Ayaan Hirsi Ali, ¿no?, alguno de sus libros leí en la época de la universidad, recuerdo. Esta persona llega a Holanda y militó en el Partido Socialdemócrata en Holanda, ¿no?, centro izquierda en Holanda. Y claro, terminan escapando de la izquierda, y esto es para mí tristísimo y grave, ¿no?, como persona de izquierdas, y encontrando amparo y refugio en la derecha. Y en la derecha liberal conservadora, ahora, por ejemplo, el caso de Hirsi Ali, o conservadora dura, en un think tank al abrigo del Partido Republicano en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Porque, claro, a mí no me vale la explicación de que estas personas, o estas mujeres, esta mujer en concreto, y habrá otros casos, ya hay otros casos, se han vuelto todos locos y se han hecho muy reaccionarios, ¿no? Es que han encontrado un vacío político y existencial porque les han dado la espalda a la izquierda europea, que está con el tema del multiculturalismo y de que hay que respetar todos, ¿no? Hay que respetar todas las culturas. Bueno, si efectivamente, si se proscriben, si se vulneran los derechos humanos, los derechos de la mujer, si se atenta contra el laicismo, pues mire, igual no hay que respetar la ablación del clítoris, que por cierto sufrió esta persona, pues de ninguna de las maneras, ni considerar emancipatorio el hijab, porque no lo es. Entonces, bueno, ahí hay un riesgo grave, ¿no?, de que encuentren el abrigo de la derecha política, incluso de la extrema derecha, por el abandono de la izquierda. A mí eso es algo que me preocupa mucho. ¿Cómo lo ves? Y hay otros casos, imagino, ¿no?, de personas en estas coordenadas. Tremendo. Mira, te agradezco que saques este tema porque es algo que a mí me pone, vamos, la piel de gallina, como quien dice. Vamos a ver, incluso la iraní Marcial, siempre se me olvida el nombre, mira que nos hablamos ella y yo. Bueno, hay una iraní que es muy reconocida, que luchó en contra de los velos, que huyó de Irán, que su familia ha estado sometida a chantajes por parte del régimen iraní. De hecho, su hermano ha sido encarcelado, etc, etc, etc. Ella también se unió con los liberales. Y recuerdo que hubo unas feministas que la criticaron, que criticaron a una feminista que la había apoyado porque, esta está vendida por los yanquis. Es una comprada de los yanquis. Y digo, ¿hasta qué punto? O sea, ¿cuán descontextualizada tienes que estar de la realidad de esta mujer para siquiera emitir un juicio de valor porque esté con la derecha yanqui? Cuando tu familia está bajo presión, cuando tu familia está siendo amenazada por el régimen iraní, cuando tienes policías ahí de guardaespaldas frente a la casa de tu familia, tu madre te llama llorando todos los días porque han pegado, porque han hecho, de verdad, ¿en qué cabeza cabe que tú te quedes sentadita esperando a ver si la izquierda le da por apiadarse de ti y saber que existes? ¿Qué cabeza cabe eso? Pues lo mismo nos pasa a nosotros y lo mismo le pasa a Ayaan Hirsi Ali. ¿Qué pretenden? ¿Que nos quedemos con los brazos cruzados a ver si en algún momento la izquierda mira para nosotros si nos hace caso? Pues no, porque nosotras, Guillermo, provenimos, repito, de contextos de extrema violencia. Y además, una extrema violencia continua, que no cesa, no es algo que tú digas, he vivido en un momento y nada más, o X tiempo, o estoy atormentada, o tengo... No, es algo que sí, seguimos viviendo hasta el día de hoy.
Estamos hablando de situaciones de máxima violencia familiar, social y sistemática. Si tú vives en esa situación, eres de las poquitas que se atreven a verbalizar lo que piensan, ¿cómo alguien siquiera puede exigirte no aliarte con el primero que te encuentres por desesperación? Por desesperación, claro. Quien se le tendría que caer la cara de vergüenza es a la izquierda, que por abandonar a quienes somos de su propio bando. Y te digo otra cosa, nosotras tenemos un grupo de moras laicas, etc., y recuerdo que hubo un debate entre nosotras porque, bueno, ningún periódico de izquierdas quería entrevistarnos, esos son nuestros inicios, ¿no? Hace un año de esto. Ningún periódico de izquierdas quería entrevistarnos, nadie quería saber nada de nosotros. Pero los periódicos de derecha sí querían entrevistarnos. Y recuerdo que hubo un debate muy fuerte entre nosotras porque algunas querían ser entrevistadas y otras no queríamos. Entonces hubo un debate de, joder, ¿por qué nos tenemos que ver en esa tesitura? Claro. Y algunas, no, espérate, seguro que algún periódico de izquierdas, nos tenemos que aliar con los de la izquierda, tenemos que permitir que solo si ellos nos entrevistan, vamos, si la derecha nos entrevista, no, porque nos va a instrumentalizar, si al fin y al cabo nos van a instrumentalizar todo, izquierda o derecha, no importa. Entonces hubo ahí un debate muy fuerte y eso generó en mí mucha frustración de decir, o sea, qué fuerte, ¿no? Que tu propio bando te tenga abandonado. A todos los conflictos personales y familiares le unes un conflicto interno gratuito porque quien tiene que hacer lo que tiene que hacer no lo hace y os deja abandonadas, ¿no? Que tiene narices la cosa. Y es que hubo una discusión muy importante entre nosotras, porque algunas decían sí, otras decían no. ¿Por qué? Porque estábamos hartas del silencio de la izquierda, de los periódicos de izquierda, de que no quisieran saber nada de nosotras, cuando somos joder, macho, es que, perdona la expresión coloquial, pero te entiendo. No me cabe en la cabeza. O sea, oye, no tiene sentido, o sea, no tienen ningún derecho de emitir ningún tipo de juicio de valor sobre nosotras, porque estamos en una situación de máxima urgencia y ellos nos tienen abandonados. No, y además que aquí hay un riesgo fuerte de que al final se terminen intercambiando los conceptos, que por supuesto lo que hay que hacer es en nombre de la izquierda y de los principios más emancipatorios y como hemos estado hablando, de ciudadanía, de clase social, que son patrimonio de la izquierda, que no son de la derecha ni conservadora, ni tradicionalista, ni neoliberal. Pero claro, en un momento determinado yo tampoco veo mal, oye, ir a medios de derechas y decir, y sin subvertir nuestras posiciones originarias, decir, oye, mira, es que son esto, es decir, la tradición, quien tiene que explicar la tradición son ellos, ¿no? Es decir, la sustitución del laicismo, por ejemplo, por el fundamentalismo religioso y tratar de presentar el fundamentalismo religioso como algo progresista o emancipatorio de la mujer que tiene narices. Hablabas antes de paternalismo, yo creo que es importante, ya por ir terminando, no te quiero entretener más y robarte más de tu tiempo, pero es verdad, hay como un paternalismo que realmente eso sí que es racista, ¿no? Parece que el mundo musulmán, y además es que es falso históricamente, ha estado condenado siempre a eso, pues no. Es decir, es que tampoco es verdad, ¿no? Veía el otro día por Twitter una foto de los años 70 en Irán, precisamente, un montón de mujeres sin velo, ¿no? El caso de Nasser en Egipto, con todos los peros y, por supuesto, ¿no? No deja de ser una dictadura y tal, pero bueno, es que ha habido otras referencias laicas, y por supuesto en el mundo ya turco, el caso de Kemal Atatürk y cómo está también Turquía retrocediendo, ¿no? Tuvimos aquí en el jacobino a Mimún Hamido, pues realmente es estremecedor, ¿no? Es estremecedor cómo se tergiversa la historia y parece que se dice con un paternalismo aberrante y con una posición verdaderamente racista que hay determinado parte del mundo condenado a la regresión y a la reacción como si hubiera sido un continuum histórico, falseando además la realidad, porque ha habido otros referentes y otras alternativas. Y además la historia, oye, hay una disrupción, pues se puede avanzar, vamos, si somos medianamente progresistas. ¿Cómo ves esa tergiversación histórica, ¿no? Parece que hay un mundo condenado a la desigualdad de la mujer y al más allá de la tergiversación histórica, que es cierto que existe, es que estamos nosotras aquí, el presente, que no hace falta irse a la historia. Por eso, no hace falta tampoco. Estamos nosotras aquí. Somos moras, provenimos de esos contextos, sabemos de qué hablamos y estamos aquí a atendernos a nosotras, que queremos salir del eterno bucle interminable del Islam. Tan básico como eso. Y creo que no pedimos ninguna locura, Guillermo. Pedimos cosas que son lógicas, que van acorde a nuestros ideales de izquierdas. No hay más. Eso por un lado. Y luego, fíjate, una crítica que le hago también a la izquierda y a los decoloniales
es que lo que ellos denominan como racializados, han reducido nuestras relaciones con el mundo no racializado a meras representaciones estéticas. Eso es lo que y eso que ha supuesto que hemos terminado siendo devorados por símbolos culturales y religiosos y que ahora mismo no somos capaces de vernos como personas. Solo vemos un símbolo que es el hijab. O sea, nos hemos visto cómo hemos corporeizado en nosotros símbolos absolutamente deleznables, repugnantes y misóginos como es el hijab, entre mil cosas. Y fíjate, para que veas hasta qué grado de ridiculez hemos llegado. Cuando ves una española, una chica que nace en España, cuya madre o padre, uno de ellos es español, cuyo padre o madre, uno de ellos es o africano o asiático, no importa. Curioso que esa chica que es española, cuya tradición y cultura es la española y lo que ha mamado es la cultura española, en su día a día y en sus fotografías y en sus reivindicaciones y en su activismo, la ves siempre vestida de la cultura de su padre o de su madre o de uno de sus abuelos. Cuando yo soy africana, yo nací en África, yo no voy por ahí vistiéndome como una africana. No sé por qué tú, cuando eres española, has nacido en España, tu cultura de la española, tienes que corporeizar la vestimenta cultural africana. Es una crítica que le hago a muchas activistas que veo africanas no, de descendencia africana, que hacen lo que ni yo misma hago como africana. Y haciendo eso, Guillermo, lo que hacen es reducir algo tan complejo como es la cultura de los países africanos. Claro. África no es un país, es un continente. Cuando en un solo país africano se hablan múltiples lenguas, hay múltiples culturas, muy diversas vestimentas según la etnia a la que pertenezcas, y hablar de cultura afro, por favor, es como si un descendiente de españoles argentino se viste de flamenco o empieza a tocar, no sé, convierte su música, tiene unos tintes flamencos y va por ahí diciendo, pues música europea o cultura euro. ¿No te parecería ridículo? Sí, pues, sí, es el atracón simbólico, ¿no?, de la representatividad güera y efectivamente el reduccionismo, ¿no?, que al final es una caricatura, se convierte en una caricatura. Efectivamente, es una... Que nos han convertido en eso. Nos han convertido en una caricatura. Lamentable. Sí. Sí. Es una vergüenza. Y luego es curioso porque esta misma gente, la izquierda, los movimientos decoloniales, etc., son los mismos que van por ahí diciendo que su fin es romper con estereotipos. ¿Cómo rompes con estereotipos cuando lo que hace precisamente es anclarte en estereotipos? Rompo estereotipos mientras me anclo los estereotipos. Como el turbante africano, turbante africano, pero bueno, ¿qué locura es esta? ¿En qué momento existe un turbante africano? En todo momento serían X etnias de X lugar de África que se ponen X turbante de X manera y hay muchas maneras. Turbante africano, pero vengo aquí a romperte estereotipos. Por favor. Pues en esto se ha quedado la izquierda. En superficialidad absoluta. Todo muy superficial, una caricatura. Es que la izquierda que yo veo europea actual es una mera caricatura, es una comedia todo. Pues sí, una comedia, en buena medida es una comedia que no tiene ninguna gracia. Yo no te voy a hablar de fe, por supuesto, no la tengo y no ha lugar a hablar de ello precisamente hoy, pero sí te pediría que no termines de perder toda la confianza porque, bueno, vamos a intentar algunos, humildemente, aunque tenemos pocos recursos, dar otra cara y otra alternativa que se mueven proyectos distintos, precisamente para entroncar con ese racionalismo, con esas bases ilustradas, con el materialismo también que ha sobrevolado nuestra conversación, ¿no?, frente a esta metafísica tan idealista y tan poco de izquierdas.
Y bueno, a todos los espectadores del Jacobino, deciros que bueno, habéis visto que Nassara, yo de verdad te digo, yo creo que cuando la gente hace cosas bien hay que decirlas. Siempre tenemos la tendencia de decir, cuando las personas hacen cosas mal, estamos siempre muy entrenados en señalar. Yo, vamos, toda la admiración, todo el apoyo, eres una mujer valiente. Otros, en condiciones 1000 veces más sencillas, hemos hecho mucho menos. Toda la admiración de todo el equipo del Jacobino, todo el apoyo. Y nada, cuando quieras, ya sabes que aquí tienes tu humilde casa y que ha sido un verdadero honor tenerte aquí, charlar contigo y aprender de tantos temas y tan interesantes y de meter caña, porque hemos metido bastante caña, por cierto. Ya sabes que te van a llamar, bueno, estás acostumbrado a que te llamen de todo. Te prometí que iba a ser arder en la pantalla, espero haber cumplido con las expectativas. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias a vosotros por invitarme, por contar con nosotras y yo confío en esta nueva izquierda que apela más al materialismo, ¿no? Y a la razón, a ver si puede ser la igualdad. Un abrazo enorme, Nassara, cuídate mucho. Para vosotros, que tengáis un buen día. Hasta luego. Gracias.